Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Cineclub Debate, un sábado más, ya de este largo ciclo donde pues hemos seguido debatiendo desde hace casi 2 años el tema de la pandemia, las pandemias en el cine. Eh, Hemos visto todo tipo de películas, ya son creo que más de 70 de ellas, las pandemias y de alguna manera sus metáforas como por ejemplo las tan queridas películas del Santo, vampiros, zombies y todo eso. Eh, También, bueno, la vez pasada vimos esta película muy interesante de Agustín, con toda la cuestión también que es una pandemia, ¿no? La violencia hacia las mujeres, ¿no? En el caso muy específico, y además que tiene mucho que ver con la historia de la psiquiatría y del psicoanálisis, ¿no? Esta película de Agustín. Y pues bueno, ya nos quedan unas pocas películas, tres más, y terminaríamos ya este largo ciclo. Podríamos todavía encontrar alguna que otra, pero pues yo creo que ya estamos también saliendo aparentemente de la pandemia, algo que ahora sí ya va a aparecer a la antigua normalidad y de repente nos estamos dando cuenta que la normalidad no era tan agradable, sino estaba muy acompañada del caos. Pero extrañaba más que nada lo bonito, ¿no? El lazo social, las reuniones con la gente, el poder ir al cine, y hacer muchas cosas, ¿no? En la calle, viajar, ir a comer tranquilamente, ¿no? Sin tener que estar comiendo en terrazas, en fin, cada uno de ustedes, habrá vivido su propia experiencia. La próxima semana incluso vamos a ver una comedia muy interesante que es una parodia, es una sátira, una comedia francesa sobre todo este tema del COVID, un poco para cambiar como el tono, ¿no? De no todo es dramático, sino también nos da la oportunidad de reír. Y bueno, como hablábamos hace un rato con Katy, pues ya tenemos ya totalmente proyectado como objetivo para el mes de mayo, principios de mes de mayo, retomar el cineclub de manera presencial. Este año que además cumplimos 30 años de cineclub, ya algo viejo, el cineclub, fundado por Pablo España en el 92 y pues aquí seguimos. Vamos a pasar a un nuevo ciclo con este retorno a lo presencial. Justo íbamos a empezar un ciclo cuando vino la pandemia, ya tenía el programa, el póster, todo hecho. Iba a ser un ciclo sobre Eros y Tánatos y estaba bastante interesante, pero bueno, ahorita se atravesó un tema que yo creo que es también igual o más interesante, eh, y que tiene que ver con la guerra. Se va a llamar algo así como la guerra y las consecuencias psíquicas de la guerra, ¿no? Entonces ya estamos diseñando ahí un programa, haciendo ahí una curaduría de películas. Hay muchísimas, algunas que son extraordinarias, este, algunas otras muy largas, muy largas. Estaba viendo la semana anterior La condición humana, que dura 12 horas. Es dividida en tres películas, ¿no? Es una trilogía, pero es como una le sigue a la otra, casi parece una especie de serie. Entonces, pues bueno, esperemos que los que puedan participen con nosotros en presencial. Vamos a hacer todo lo posible para que sea híbrido y nos sigamos viendo a través del Zoom los que no puedan asistir bajo esta modalidad de ver la película también desde su casa, porque pues muchas de estas películas son pues muy, muy difíciles de ver en plataformas, o en su casa, las pueden bajar fácilmente. Algunas es muy complicado, a veces aparecen como posibilidades,
pero uno cuando entra ve que está uno, ese lugar lleno de virus, de otros virus. Entonces, sí, es como algo muy cuidadoso, cómo hemos estado trabajando. La ventaja también de esta versión que hemos tenido a distancia, pues es que los debates, las presentaciones, pues nos hemos podido extender a veces hasta más de 2 horas. Cuando era en presencial, pues era una y teníamos que salir corriendo porque el guardia, el policía nos decían a las 9 de la noche ya no sale nadie. Entonces, pues después a veces nos tocó a veces ver el ángel exterminador y pues nos apuramos rápidamente a salir. Me acuerdo esa vez con José Antonio Valdés Peña. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy, para el comentario de esta película Benedetta, que actualmente pues está exhibiendo incluso en Cineteca Nacional. Tuve la oportunidad de verla la semana en pantalla grande, es una maravilla, y pues la va a comentar con nosotros Katy Bloch. Están anunciados 2 personas más, Victoria Upart y Julián. Hola. Pero hubo un problema con ellos, un contratiempo, pues un problema ahí con el perrito de Victoria, que lo tuvieron que llevar de urgencia al veterinario. Entonces, pues esperemos que resuelva este tema. Ella tenía preparada también pues el comentario de la película y lo mismo que Julián. Entonces, pues Katy pues está con nosotros. Para los que no la conocen, pues la voy a volver a presentar un poco, una pequeña semblanza de ella. Catherine Bloch Herschel nace en la Ciudad de México, donde estudió una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas. En 1980, como becaria Fulbright, fue profesora de Historia en la Universidad de Missoula, en Montana, en Estados Unidos. Ha sido investigadora en el Colegio de México y en el Departamento de Asuntos Internacionales del IMSS, donde además fue coordinadora de publicaciones del área. Colaboró en la Cámara de Diputados dentro de la Comisión de Cultura, encabezada en aquel entonces por María Rojo, a quien apoyó en la organización del simposio Los que no somos Hollywood. Fue agregada de cooperación académica y encargada de las actividades culturales en el Consulado de México en Montreal de 1998 al 2001, fecha en la que ingresó a la Cineteca Nacional como subdirectora de investigación, puesto que actualmente ocupa. Es también coautora y coordinadora de varios libros sobre temas de historia de México y específicamente sobre el cine mexicano, los sindicatos del cine mexicano y la historia de las mujeres en el cine. Fue presidenta de la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión del 2008 al 2010. Actualmente es presidente del Comité Mexicano de Memoria del Mundo en la UNESCO, grupo al que pertenece desde el 2002, así como también es miembro del 2017 al 2021 y 2021 al 25 del Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Pues esa es un poco la trayectoria de Katy, pues además de que siempre la recordamos en las famosas charlas de café, la Cineteca, algo parecido a este experimento que hacemos aquí. Y bueno, además, con nosotros ya tiene pues bastantes años, ha pasado por varias de las sedes que hemos compartido, de la Casa Reyes Heroles, la Escuela de México, el cine ruso, aquella casa también en Coyoacán, donde presentábamos en 2 escenarios al mismo tiempo, muy esquizofrénico, y en la sede de Indesol, pues me da a mí mucho gusto que Katy participe con nosotros, es un honor escucharla, nos encontramos muy seguido ahí en la Cineteca Nacional, entonces pues no solo la veo por Zoom, sino también en presencial. Pues gracias por estar con nosotros, Katy. Con mucho gusto. Espero haber atinado en la proposición de esta película que tú comentaras. Me latió que era para ti. Y bueno,
Te escuchamos. Adelante, Katy. Está muy bien. Yo quería ver si era posible compartir esas imágenes Sí, como para empezar a hablar. Entonces, veamos si puedo compartir. Para que se vean nada más una. Son 10 imágenes nada más. Quería que vieran, o sea, los libros, bueno, en inglés y en español, en los que está basado el guión de esta película. Luego, una foto del cartel que promueve esta película y que habla de su participación en el Festival de Cannes. Mostrarles uno de los lugares donde se filmó la película y veremos que los interiores fueron filmados en Francia y los exteriores en Italia, en diferentes lugares, tanto en Francia como en Italia. O sea, el cine nos hace creer que existen los lugares que no existen, porque es la suma de varios lugares. Una foto típica de la película y de las dos actrices que llevan el peso principal de la película, junto con Charlotte Rampling. Nuevamente las dos. Y quería yo mostrar una foto de Paul Verhoeven, actual como es ahora, dirigiendo Bernadette. Y en Cannes, muy felices los tres, después del gran éxito que tuvo la película allá. Y una foto de Paul Verhoeven en los 70s, cuando era un hippie y cómo es ahora. Y una foto que me gustó, tomado en su casa en Estados Unidos, donde vive, a pesar de que ya no filma allá. Y uno de sus actores que no aparece en esta película, que voy a comentar ahorita, pero quería mencionarlo porque salen varias de sus películas, es holandés al igual que Paul Verhoeven, y apareció, aparte de aparecer en varias películas de él, de Verhoeven, él es famoso por haber sido el villano de Blade Runner. Entonces, nada más quería mostrarlo. Creo que es una cara que hemos visto en muchas películas y murió hace 2 años. Entonces, dejo de compartir y entonces, lo que quiero hacer es primero hablar de quién es Paul Verhoeven y después hablar de la película y después abrirlo a preguntas y comentarios y como indique Alberto. Muy bien. Gracias. Paul Verhoeven nació en Ámsterdam el 18 de julio de 1938. Estudió matemáticas y física en la Universidad de Leiden, allí en los Países Bajos. Muy importante esto porque hay que tomar en cuenta al ver el cine de él la importancia de que haya estudiado matemáticas y física y su mente sea la de un científico, no nada más un creador. Después, bueno, era joven, ingresó a la Armada holandesa y comenzó a filmar sus primeros documentales a petición de la Armada. Después, en 1969, pasó a trabajar en la televisión holandesa. Ahí es donde conoció al actor que les acabo de mostrar su foto, Rutger Hauer, que murió en 2019. En 1980 se trasladó a los Estados Unidos, Verhoeven, al sentir que no recibía en Europa y en su país el reconocimiento que merecía
y que su obra era considerada demasiado comercial. O sea, choqueaba con su obra, pero no lo tomaban en serio los críticos. En Estados Unidos se integró al Seminario de Jesús, una institución de investigación religiosa fundada por Robert Funk, encargada de estudiar los orígenes del cristianismo, y es autor del libro Jesús de Nazaret, en donde describe a Jesús como un hombre similar a grandes líderes políticos. No habla de Jesús, de los milagros, ni de cómo es hijo de Dios, sino como un hombre, un líder mundial, alguien que introdujo una nueva ética, que es otro punto importante en Paul Verhoeven, porque nos habla un poco de su visión de Jesús en la película que vamos a comentar. En Estados Unidos tuvo gran éxito, comenzó a dirigir grandes proyectos de ciencia ficción con muchos efectos especiales y violencia. Pero desde sus inicios en el cine, ya han pasado medio siglo desde el estreno de su ópera prima, Delicias Holandesas, la provocación y el escándalo han acompañado a la mayoría de los proyectos que ha abordado, fuese cual fuese el género que acometiera. El éxito le llegó en su segundo trabajo, Delicias Turcas, de 1973, que convirtió al rubio de Rutger Hauer en una estrella muy popular. Puede ser alguien que no tenía pudor alguno en desnudarse, desde esa su primera película. Él se convirtió en un auténtico mito erótico de la época y participó en películas como Una novia llamada Katy Teipel del 75, Eric, oficial de la reina del 77 y Vivir a tope, Os Petters de 1980, una película recordada por algunas escenas de sexo explícito y sobre todo por una violación en grupo a uno de los chicos protagonistas. Y en 85, Los Señores del Acero o Flesh Bird, una aventura medieval con Jennifer Jason Leigh que significó la entrada de Verhoeven a Hollywood, tras la notable acogida al no menos sórdido thriller pasional que se llama, ahí está, lo podemos ver, El cuarto hombre, que aquí trató la homosexualidad como ingrediente polémico. Pero sintiendo que no era entendido en Europa, se fue a Estados Unidos, en donde dirigió películas que todos hemos visto seguramente, que son Robocop en el 87, Total Recall con Schwarzenegger en 90, Basic Instinct en 92. Y dice Verhoeven, en Holanda y en Francia el director es en esencia mucho más importante que en Estados Unidos hoy en día, especialmente porque todas esas grandes películas se hacen en comité en Estados Unidos. El director, claro, tiene algún poder, pero los estudios y toda la gente alrededor de ese sistema hacen que sea muy difícil ser autónomo y realizar las películas que realmente te gustaría o que inventes o adaptes un libro. De hecho, durante los 15 años que estuve en Hollywood, nunca pude poner en marcha un proyecto propio. Siempre eran películas que otra gente quería que hiciera de alguna manera. Lo intenté con varios proyectos, probablemente 6 o 7, en los que profundicé y pasé meses y meses trabajando. Y había gente más o menos interesada, pero en la última instancia nunca se llevaron a cabo. Las películas que hice ahí fueron todas de productores o estudios que vinieron a mí con un proyecto que querían hacer. Esto lo declaró Verhoeven en 2016. Y es importante porque explica por qué se regresó a Europa a filmar, a pesar de haber dirigido estas 3 películas que mencioné, que fueron récord de taquilla y que tienen mucho que analizar. O sea, por ejemplo, Robocop lo vi el otro día en la televisión por casualidad, y a pesar de que dice Verhoeven que pues, la historia se la dieron, la filmación se la armaron en comité, es
trata temas que a Verhoeven le interesan. Entre ellos, ¿qué es lo que hace de un humano un humano? ¿Es su cerebro? ¿Es su corazón? En Robocop lo plantea, pero al igual que muchas de sus películas, él no decide por nosotros cómo definir la película o cómo termina la historia. O sea, le gusta hacer un cine abierto, un cine que nos permita pensar. Regresa a Estados Unidos, donde hace, entre otras películas, Showgirls, que no sé cómo se llamó en México, si se exhibió, Igual, sí. igual Showgirls, que causó mucho escándalo por hablar de las chicas de Las Vegas y lo que sucede en Las Vegas, pero ahí no se quedó en Las Vegas. Realmente fue muy criticado por esa película y lamentablemente eso hizo que no pudiera hacer varios de los proyectos que quería hacer. Tarda varios años en lograr algo a su gusto, que fue El hombre sin sombra o Hollow Man en el 2000. Después él, en el 2016, o sea, no estuvo filmando todos los años y logrando sus proyectos. Y la última que hizo, que es Benedetta en el 2021. Dice hace muy poco, con motivo de entrevistas que le hicieron por Benedetta, desafortunadamente, en los últimos 30 o 40 años, los estudios y otras compañías han tratado de evitar toda transgresión. Si algo funciona financieramente, ¿por qué lo cambiarías? Ya sea la nueva James Bond o el superhéroe Marvel. Después de dirigir El hombre sin sombra, sentí que finalmente había caído en una trampa. Había hecho una película que estaba dentro de la norma. Toda transgresión había sido evitada amablemente. Así que volví a Europa, obligándome a mí mismo a regresar a lo inesperado, lo subversivo y transgresor, que fueron estas. Bueno, no mencioné el Libro Negro, pero él y Benedetta. De Benedetta, dijo él, la historia era la historia que quería hacer sobre una mujer que quiere el poder para conseguir privacidad y sexo. Así resume su película. Sobre una mujer que quiere poder para conseguir privacidad y sexo. Dice, sigo trabajando porque no quiero morir y tengo la sensación de que mientras siga trabajando, la muerte parece más lejana. Es como mi escudo protector, pero no siempre funciona porque cuesta mucho hacer películas. Siempre tengo que andar con 4 o 5 proyectos a la vez para que al menos uno se ponga en marcha. Esto lo menciono porque es el alma de los directores que se van amargando de tener tantos proyectos en los cajones que nunca se hacen. Y a veces la que se hace no es la que querían hacer. Actualmente, dice, está trabajando en un thriller tipo Instinto Básico, Basic Instinct, aunque dice que le encantaría ser Jesús de Nazaret, basado en su libro. Bueno, eso como introducción de quién es Paul Verhoeven, un hombre con muchas inquietudes, un hombre con muchos intereses, ha probado todos los géneros o casi en su cine, y hace Benedetta, la historia que ustedes todos la han visto, me imagino, la historia de una monja en el siglo XVII que llegó a ser abadesa de un convento en la Toscana y fue destituida y encerrada cuando las autoridades eclesiásticas determinaron que había mentido respecto a sus visiones con Cristo y que además había mantenido relaciones sexuales con otra religiosa, Bartolomea. Dice Verhoeven, la idea principal era mostrar que Benedetta Carlini había construido un Jesús personal. Estoy seguro de que ella tuvo visiones y evoqué algunas en la película. La película es
deliberadamente ambigua, dice él. La narrativa es doble. Jesús se le aparece, sigue siendo Verhoeven. Jesús se le aparece, le habla, la apoya, le da los estigmas, la eleva al cargo de abadesa del convento, de las monjas teatinas, y además promueve su relación sexual con Bartolomea. O, dado que la narrativa es doble, o podemos ver que ella manipula todo. Ella quiere poder, lo consigue un dormitorio privado con llave para tener relaciones sexuales con Bartolomea. Sentí, dice Verhoeven, que era más interesante que el público decida por sí mismo. ¿Benedetta fue una santa o una tramposa inteligente? La película fue producida básicamente por Francia, los Países Bajos y Bélgica. Fue filmado, como les dije, en Montepulciano, Siena, en la Toscana, en donde filmó La Puerta de la Ciudad, en la abadía de Silvacane, en la Roca de Anterón, en Francia, los interiores del convento, o en Bevana, Perugia, en Italia, donde filmó la Plaza Filippo Silvestri y los exteriores del convento. El reparto, bueno, como ustedes saben, es Charlotte Rampling, la hermana Felicita, abadesa, que si empieza siendo una mujer muy dura y muy interesada en el dinero, acabamos sintiendo un poco de piedad por ella. Lambert Wilson, el nuncio papal, por el que creo que no sentimos ninguna pena. Y las dos actrices espléndidas jóvenes, que es Virginie Efira, que es Benedetta, y Daphne Patakia, que es Bartolomea. Y un personaje que las críticas nunca mencionan, que es Jonathan Cousignier, que es Jesús. Y que Jesús es importante, la presencia que escogió Verhoeven, para que le dé cara a ese Jesús que ve en sus visiones Benedetta. Los guionistas, David Berg y Paul Verhoeven mismo, se basaron en el libro ese que mostré al principio, Afectos vergonzosos, Sor Benedetta, entre santa y lesbiana. Y me pareció interesante mencionar a dos miembros del equipo. La cinefotógrafa, o el cinefotógrafo, disculpen, Jean Lapoirie, un hombre que ha filmado 88 filmes, incluyendo uno muy reciente, Mi papá se llama Lola, que pasó en la Cineteca hace no tanto, de Nadir Mokneke, del 2017, o Un amor imposible, de Catherine Corsini, de 2018. O sea, una cinefotógrafa muy seria, que ha hecho mucho cine, para filmar esta película que en exteriores o en cuanto a ambientación de época es excelente, y en cuanto al tratamiento de la relación entre las dos mujeres también es impecable. Y el segundo técnico creativo es la diseñadora de producción Katia Wiskop, que tiene 52 videos, películas en su haber, incluyendo la serie de televisión Versalles, que filmó un poco antes de esta película. O sea, ya se había metido mucho en iluminar una película dependiendo de la época en la que suponemos sucedía. Y creo que lo logra ampliamente Katia Wiskop. Entonces, quisiera dejarlo aquí y pues abrirnos un poco a sus comentarios. Bueno, muchas gracias, Katy, por esta presentación, las imágenes y bueno, a manera de provocación también esta introducción que
que bueno, además está propuesta dentro del cine de las pandemias, porque todo esto transcurre dentro de una pandemia de peste, ¿no? Que está muy bien también actual y representada. Las atmósferas, como dices, son Ujú. excelentes, la fotografía, la iluminación, la música. Es muy buena la película, todo eso. Y bueno, aparece este tema que me parece muy importante, muy interesante, ¿no? Eh, este tema que es como para pensarse, ¿no? Toda esta cuestión de la transgresión, ¿no? Donde además, como decías, ¿no? Los directores cada vez se ven con más dificultades para filmar, de pasar censuras, y autocensuras, ¿no? Ujú. Con temas que pueden ser incómodos o impropios o mal vistos actualmente. Es curioso, ¿no? Que la fantasía, el arte, la representación, que estaría en otro extremo totalmente a las cosas que pasan en la realidad, pues se vea con estos problemas, ¿no? Cuando por otro Correcto. lado es una forma de denunciar cosas y es una forma de representar Ujú. lo que pasa internamente en el psiquismo y tal vez hasta en los más mochos, ¿no? Pueden haber ese inconsciente ahí que está como hirviendo, como el caldero de una bruja, ¿no? Este, entonces sí, hay escenas, yo no sé qué hubiera sido esta película si no toca el tema de lo transgresivo, ¿no? Hubiera sido a lo mejor muy aburrida, Sí. ¿no? Pero sí, especialmente este tema de la sexualidad, yo creo que ahí aparece entre mujeres, entre monjas, pero además como los símbolos religiosos, pues son de alguna manera transformados en juguetes sexuales, ¿no? Como esa virgen que tiene también forma de pene, ¿no? Que Ujú. uno puede decir lo transgresivo es que es una virgen con pene, ¿no? Ujú. Hay otra imagen que es muy fuerte, a mí me llamó mucho la atención, este Cristo que no es un Cristo cuando está crucificado, Ujú. ¿no? No tiene pene, ¿no? No tiene pene, no tiene senos, no sabemos entonces a qué sexo pertenece, si es masculino o es mujer, ¿no? Claro. Este, entonces aparecería como una mujer, pero al mismo tiempo no tiene senos, ¿no? Entonces todas esas cuestiones son como muy sacrílegas, ¿no? Por decir algo. Este, eh, Toda esta cuestión de la posesión, ¿no? Que también estos tonos de voz que de repente le cambian, ¿no? Entonces, no sabemos si está poseída por Dios o por el demonio, ¿no? Eh, Todos esos momentos son muy climáticos, ¿no? En el transcurso de la película. Eh, en fin, vamos a empezar entonces con los comentarios y preguntas de los compañeros. Les recuerdo para los que están participando por primera vez, la mecánica que llevamos es anotar su nombre para que participen de viva voz. Esto lo pueden hacer en el chat, simplemente poniendo su nombre o simplemente diciendo quiero participar, quiero preguntar algo, quiero comentar algo. Entonces, pues les dejamos la Mientras se palabra. animan, mientras Sí, se animan, voy a comentar dos aspectos. sí, Uno, la obra de Verhoeven muestra mujeres fuertes, terribles muchas veces. Benedetta no es de las más terribles, pero son mujeres fuertes que buscan encontrar su lugar en el mundo, quiénes son y darse a conocer. O sea, que no las olviden. Entonces, el rol de la mujer es muy importante en la obra de Verhoeven y específicamente en Benedetta, por supuesto. Y lo otro es la visión terrible de la Iglesia Católica que muestra Verhoeven, que ya comenté que no, no le interesa a Jesús como un representante de Dios en la tierra o el líder de esta religión, este, que apareció este,
cuando él cambió la manera de ver el mundo, sino a él le interesa a ese hombre que es capaz de aglutinar a millones de personas, que es capaz de ser líder, y odia, yo diría, él no lo dice en ninguna de las entrevistas, odia a esta iglesia corrupta que la vemos desde la primera escena hasta la última escena de la película. En la primera escena, cuando le llevan una niña de 9 años, y lo que importa es la dote. No importa que tenga 9 años y que le estén arruinando la vida. Lo que importa a la iglesia es aceptarla porque hay una buena dote para ella y el Señor va a cumplir toda su vida en dar dinero allí. Y luego cuando esa misma familia acepta que Bartolomea ingrese al convento, porque Bartolomea no tiene un quinto, su familia tampoco, y a la iglesia no le interesa tener gente sin dinero, y se apiadan los padres de Benedetta y dan el dinero necesario para que Bartolomea entre al convento. Y termina la película con el nuncio papal lleno de cólera, no de rabia, sino de la enfermedad. Pero además, la monja también, que era tan ávida de dinero, Charlotte Rampling, la primera abadesa, pues ella también muere de cólera. O sea, hay un castigo no divino, porque yo creo que Verhoeven no cree en los castigos divinos, sino un castigo a la estupidez humana, quizás. ¿Ya se apuntaron? Aunque en la época sí se consideraba todo eso como castigos divinos, ¿no? Sí, claro. Premios y castigos divinos, ¿no? Y Benedetta, dentro de su misticismo, toma la decisión correcta de cerrar el pueblo y la abadía a todo lo que venga de fuera. Sí. No Sí, porque... tenía toda una cuestión de liderazgo, ¿no? Sí. A veces como muy bajo esta idea de esta influencia de lo místico en ella, ¿no? Uh-huh. Está como tocada por Dios, ¿no? Dirigida Sí. por Dios, incluso desde que es niña, ¿no? Aparece en esa escena donde los van llegan los malos en caballo, ¿no? Y le quitan ahí la cadena a la mamá, ¿no? Y ahí se hace una especie de milagro, ¿no? Sí. Donde sale ella victoriosa, ¿no? Uh-huh. Pero en otros momentos también tiene ambición de poder, También. también tiene las otras pasiones, la cierta furia, cierto deseo de venganza. O sea, la presentan pues ahora sí que muy humana, ¿no? Sí. Bueno, ya está anotada ahí, Araceli. Adelante, Araceli. Ay, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno. A la hora que estaba viendo la película, me llamó la atención que lo relevante es el lesbianismo. Inclusive el libro está así. A mí lo que me llamaba la atención eran todos los síntomas histéricos, que en ese tiempo pues eran cosas del diablo y no se digan los estigmas y todo, ¿no? Inclusive me parece que en esa época aún no estaba contemplado el concepto de lesbianismo. Era algo así como pecado contra natura o algo así, o más bien había reportes de homosexualismo, pero masculino, como que esto era muy, muy extraño, muy, muy raro. También me llamó la atención cómo fue que la autora que escribió el libro, creo que se llama Judith Brown, uh-huh. cómo fue que consiguió el dato, ¿no? Que ella andaba buscando unos archivos, algo de economía y algo diferente, y de repente se encuentra una colección que se llamaba Miscelánea de Medicina o de Médica, y ahí vio el reporte de Benedetta, ¿no? Como un reporte eclesiástico,
Y entonces dice, bueno, ¿cómo sería el relato? Porque inclusive estaba manuscrito y dice que cuando viene el relato de las escenas sexuales, parece que el escriba, hasta la letra se le desfiguraba, ¿no? Y entonces dice, ¿cuál es la verdad de la verdad, ¿no? De lo que no querían oír, de lo que quitaron, de lo que sí fue o no fue, ¿no? Entonces, más bien no se cuestionan los síntomas histéricos. Creo que ni siquiera por eso le iban a quemar, ¿no? Sino más bien era por el lesbianismo, como... No, Más bien, perdón. perdón, no era el lesbianismo la razón principal No, era para todo, ¿no? Era el la que la mentira, el abuso acusaban de de autoridad. mentirosa, como todas las histéricas, ¿no? Sí. Que ha sido su historia, ¿no? Hasta Charcot, ¿no? Que son Sí, fingidoras, que manipuladoras y exacto. demás, ¿no? Que, por ejemplo, la acusaban de que ella misma se había hecho las heridas, inclusive las de la cabeza, y que no era verdad que había visto que había tenido las alucinaciones, ¿no? Pero bueno, como buena histérica probablemente sí tuvo las alucinaciones y, por ejemplo, este concepto de la esposa de Dios, pues es un concepto, pues, ¿cómo lo interpretas, no? Si aparte tienes fantasías sexuales, más ser la esposa de Dios, yo creo que es así un éxtasis, ¿no? Como el que ella tenía cuando tenía las alucinaciones. En fin, y que bueno, algunas profecías de ella se cumplen, ¿no? Como que no iba a llegar la peste al pueblo de Peshía, ¿no? Y que de alguna manera así fue. Me parece que el pueblo estuvo resguardado, a pesar de que ella, por su voluntad, vuelve a la abadía y ahí se muere hasta los 70 años, ¿no? Vuelve a su hogar, finalmente, pues no tenía otro hogar, aunque abandona a Bartolomea. Entonces, de alguna manera, eso me llamó mucha atención porque es básicamente, son síntomas histéricos clásicos. Claro que ya cuando la histeria se perfila como enfermedad, bueno, pues se ve que eso tiene que ver con traumas psíquicos, ¿no? Pero como una doble conciencia, como lo manejaban en un principio, una posesión, que finalmente es una posesión pero mental, ¿no? Pero también allá era lo mismo, pero allá era el diablo, ¿no? Y tenía otro destino, que era la hoguera, la tortura y demás, ¿no? Y bueno, se me hizo muy interesante todos los aspectos y me dieron muchas ganas de conseguir el libro de, de esta mujer, ¿no? Lo traté de buscar en PDF, pero no, no No lo está, encontré. Me sí, no dieron lo muchas había ganas de leído. leerlo, ¿no? Bueno, pues todo mi comentario, muchas gracias. Muy bien, Gracias. muchas gracias, muy interesante, muy valioso, que es remitirnos nuevamente a la historia en la que está basada la película. Y de lo que yo leí, por ejemplo, el objeto tan sacrílego que es la Virgen, ese no existe en el libro. Ah, O sea, la relación sí, pero eso ya es un agregado, es lo que creí entender de Verhoeven, que quería sacudir un poco más, no le parecía visualmente, hoy en día con lo que hemos visto, no le parecía, yo creo, suficientemente escandaloso, nada más una relación lesbiana entre estas dos monjas. Pero básicamente, pues siguió la historia que plantea la investigadora Brown, que escribió el libro. Pero, por ejemplo, a mí me quedó una duda, pero no tuve tiempo de buscarla y no supe ni dónde buscarla realmente, que era, en ese siglo, ¿cuáles eran las ofensas para una mujer lesbiana? Porque en algo que leí decía, no, el lesbianismo no era una ofensa en aquel entonces. uh-huh. Pero quizá era porque eran monjas, ¿no? A lo mejor también tendría que ver con eso. Sí, seguramente. Entonces, Seguramente. hay cosas interesantes todavía que buscar en esa Que por historia. otro lado, pues en los conventos es muy típico, ¿no? Todo Claro. y como una dificultad, ¿no? Para acceder a la sexualidad con carnal, ¿no? Con Uh-huh. los hombres, y entonces pues son las esposas de Cristo, ¿no?
claro. También yo creo que eso tiene que ver con la dote, ¿no? Es decir, Ujú. parte es como cuando las mujeres se van a casar, dan una dote en la antigüedad, ¿no? Sí. Este, y pues aquí era como eso, ¿no? Pues aquí la vamos a educar, la vamos a formar, Ujú. se va a casar con Cristo, entonces pues es necesario una dote, Claro. ¿no? Este, pero bueno, ¿sí querías decir algo más? ¿A ti o ya Yo, no? yo ¿Seguimos? quería, sí, bueno, un momentito, quería yo decir que me falta en la película, porque no le interesaba ver joven, algo que quizás el libro tiene, que era el invento de la autora del libro, puesto que no lo vivió, pero ¿cómo se vivían en esos conventos? O sea, ¿qué tan extendido era el lesbianismo? Porque ver joven en esta película nos muestra que ya es una adulta. Bueno, las dos ya son jóvenes mujeres, este, pero no deja entender que hay más eventos de lesbianismo en el convento o cómo ven las demás monjas esas relaciones. Como que esa parte no le interesa ver joven, entonces no nos la cuenta. Ujú. Y siento yo que me faltó eso como parte de la historia de si de repente, nada más de repente de adultas aparecen estas dos mujeres lesbianas, o si el ambiente era un ambiente que no permitía que se expresaran, o sea, toda esa parte restrictiva no la vemos. Ujú. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a Germán Ortega. Bienvenido, Germán. Como siempre, yo creo que tú nos vas a aclarar bastantes dudas sobre la historia y el comportamiento, la época. Bueno, pues Adelante. muy buenas noches y Buenas. muchas gracias por el comentario pues yo primero que nada quería, bueno, primero que nada quería decir que según lo que yo tengo entendido en mis investigaciones sobre historia de las religiones, el lesbianismo era increíblemente común, en los conventos desde tiempo inmemorial casi, ¿no? O sea, desde tiempo inmemorial. Y hay algo muy interesante respecto al origen de los conventos y los monasterios en Europa. Hay muchos estudios de que el origen de algunos de los más importantes monasterios de Europa, no todos, por supuesto, estaban en lugares donde antiguamente, antes de que llegara el cristianismo, había colegios de sacerdotisas, de prostitutas sagradas, ¿no? De colegios de prostitución sagrada, en el mundo romano y en el mundo céltico. ¿No? En el mundo céltico, uno muy famoso era, por supuesto, el de Kildare, en Irlanda, ¿no? En Irlanda, donde se supone que fue fundado por Santa Brígida, que por supuesto fue una diosa celta, ¿no? Una diosa celta. Santa Brígida, lo más seguro es que nunca existió, ¿no? Es a la diosa la convirtieron en santa. Y en Kildare había literalmente un colegio de prostitutas sagradas, de sacerdotisas sexuales, ¿no? Que hacían el amor con los devotos, como una forma de unión con la divinidad. Y muchos de los monasterios, ahorita no quiero equivocarme, pero se conocen el nombre de muchos monasterios. Y cuando llegó el cristianismo, los germanos convirtieron a esas sacerdotisas sagradas en monjas, y entonces ellos se convertían en los únicos que podían entrar al monasterio, y a las primeras monjas, pues realmente eran las esposas de estos gobernantes germánicos, ¿no? De estos gobernantes cristianos germánicos, ¿no? Entonces es un lado que yo he visto muy poco mencionado en otros estudios generales sobre los orígenes del monacato femenino en Europa. Y que el lesbianismo era increíblemente común. La doctora Eva Usmani, con la que tomé clases en la Facultad de Filosofía y Letras, hicimos un trabajo sobre procesos inquisitoriales en el siglo XVII en México,
y aparecen muchísimas menciones, ¿no? Sobre el lesbianismo, ¿no? Y sobre sugerencias, evidentemente, sobre el lesbianismo. También Miguel de Mora tiene un libro publicado por la UNAM sobre prácticas eróticas en la época virreinal, ¿no? En la época virreinal, y habla de una extensión de prácticas eróticas increíblemente castigadas y perseguidas por la iglesia y por las autoridades, ¿no? En México mismo, ¿no? Yo creo que en Europa, pues probablemente era igual o más, ¿no? Luego, a mí el otro aspecto que me parece muy interesante es el aspecto de la mística, que Verhoeven deja abierto, ¿no? De la mística o la histeria, ¿no? Yo, pues el fenómeno del misticismo me ha interesado mucho y tengo toda una sección sobre la mística. Y algunos científicos y algunos psicólogos y filósofos, ¿no? Franceses, sobre todo en la década de los 50, se interesaron mucho por tratar de hacer estadísticas sobre este fenómeno. Y hubo estudios en la década de los 50, ¿no? Para el año geofísico internacional, estaban muy alborotados, ¿no? Y con lo del Sputnik y la ciencia y todo, ¿no? De hacer estadísticas acerca de los fenómenos místicos. Y entonces hubo investigadores que se fueron a muchos monasterios en Europa y se dedicaron a filmar de día y de noche, a veces en los que se dejaba o en los que se permitía, con cámaras y con cámaras de televisión, pues primitivas y todo, a los santos o santas, ¿no? Mujeres, ¿no? O sea, perdón, monjes o monjas, ¿no? Que andaban ahí en los monasterios y que se informaba que, pues que algunos de ellos habían tenido los estigmas, ¿no? Los estigmas o habían tenido fenómenos místicos así como paranormales, ¿no? Y la conclusión de muchos de esos estudios es que aunque muchos de ellos se lastimaban a propósito, sí había muchos casos inexplicables, ¿no? Muchos casos inexplicables, realmente inexplicables, de heridas en que la herida brotaba desde dentro, como sale ahí en la película, ¿no? Y que realmente no se herían, ¿no? No sé, que estos señores, estos monjes no se herían y en fenómenos místicos realmente se les abría y se les reventaba la piel desde dentro. Y pues esto ha estado siempre medio abierto, ¿no? De que realmente eso se pueda lograr, ¿no? Y muchos de los yogis indios pues han logrado ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues a mí me interesó mucho el qué tanto los histéricos o las histéricas y los místicos, ¿no? Estaban ahí como entreverados, ¿no? Entreconectados, y que pues no sabemos realmente, como Verhoeven un poco lo plantea, si a lo mejor sí hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. En cuanto a la predicción, pues eso me reservo un poco más mi creencia, pero yo por lo que he leído, sí es realmente siempre sospechoso que algunas de estas personas lograban fenómenos paranormales, ¿no? Literalmente parapsicológicos. Pero muy interesante toda la película y inmediatamente me acordé con lo que yo mencionaba la charla pasada también del famoso caso de Urbain Grandier en Loudun, en Francia, que también fue un asunto de tipo político, ¿no? Que estuvo increíblemente mezclado con el cardenal Richelieu y todo, pero que también hubo un fenómeno de histeria, realmente de histeria, que era lo que creía Huxley, ¿no? De histeria y de un manejo de histeria y de sexualidad reprimida terrorífica, ¿no? Ahí en esos conventos. Gracias. Sí, gracias, Germán. Muy interesante siempre todo lo que nos aportas. Katy, ¿tienes algo que agregar, comentar, preguntar? No, pero creo que deberíamos de abundar un poco más acerca de esa parte de el misticismo de Benedetta, Sí. que creo que está muy bien planteado por Verhoeven. A mí me impactó mucho su visión de Jesús, Jesús violento. Claro, pues es el reflejo de la violencia de ella, pero me pareció muy interesante. Y entonces todo el misticismo, que es algo que hoy en día nos es muy ajeno. O sea, no,
En parte, pues si nos da histeria, vamos al psicoanalista y entonces ya no nos topamos con muchas mujeres histéricas en nuestra vida y pues ya no creemos en las cosas místicas en general. Estamos demasiado metidos en la cosa concreta, práctica de esta vida llena de cosas mecánicas inventadas por el hombre, que ahí no están. Y entonces creo que hay mucho de dónde. Sí, yo comenté en este ya largo ciclo, justamente hace un año, esta película de Nazarín de Luis Buñuel, donde justamente las seguidoras, ¿no? Las que iban siempre detrás del padre Nazario, ¿Sí? una de ellas tenía estos ataques histéricos, ¿no? Que incluso les mostraba algunas imágenes donde, no sé si era Rita Macedo, creo que era Rita Macedo, hacía ese arco invertido, que era el típico arco el ataque histérico, el momento del clownismo también, ¿no? Todas las fases del ataque, del gran ataque histérico que fotografió Charcot, justamente, lo vimos la semana anterior, está muy bien representado en esa película de Nazarín, y aquí aparece, hay momentos donde sí tiene esos como ataques convulsivos, que son como esos típicos ataques de la histeria, pero también está esta otra parte, yo creo que ahí hay que diferenciarlo, y quien lo diferencia muy bien es Georges Bataille, cuando él habla en su libro del erotismo sobre los 3 tipos de erotismo, el erotismo de los corazones, el erotismo del cuerpo y el erotismo místico, ¿no? Y yo creo que en Benedetta aparecen dos mezclándose, ¿no? Por un lado esa parte mística que nos recuerda a Santa Teresa, representada muy bien por esta famosa escultura de Bernini, ¿no? Donde está en ese goce místico, ¿no? Donde no hay nadie, está ella en conexión con Dios, ¿no? Y está sintiendo un goce que no pasa por la posibilidad incluso de describirlo con la palabra, ¿no? Es un goce que va más allá de la posibilidad de representarlo a través de algo que el otro puede entender, ¿no? Se experimenta y es lo místico, y es distinto a lo que sería ya lo que es el erotismo de los cuerpos, y donde podría encajar ahí la cuestión histérica que puede producirse por temas de abuso sexual, traumatismos o incluso también lo planteamos la vez anterior por una cuestión de insatisfacción, ¿no? Una histeria que tiene que ver con el deseo insatisfecho. Y aquí justamente una prueba de eso son esos ataques epilépticos y el famoso consolador que en forma de virgen, ¿no? Que pues sí, es algo que se le ocurre a Verhoeven, ¿no? Para pues conmocionar más al espectador, ¿no? Algo tan que pues es algo sagrado, es un símbolo sagrado, ¿no? Ya antes, ya creo que ya lo había filmado este director también nórdico o holandés, Seidel, Ulrich Seidel, ¿te acuerdas de él? Que hizo esta trilogía de esperanza, amor y no sé qué tanto, donde hay una escena de una mujer totalmente fanática religiosa, que esa es otra cosa, ¿no? Se masturba con un Cristo, ¿no? No sé si la vieron, Carla seguramente sí se ha de acordar, pero esa escena es muy impactante. Ya es una película como de hace unos 10 años, ahorita pues ya se va volviendo más fácil de ver, ¿no? Pero bueno, nada más quería hacer ese apunte. Vamos a dejar la palabra que quieren participar. Paulina. ¿Sí? Paulina. Gracias, hola, buenas noches. Nada Paulina. más una cosita. Misticismo como mecanismo de defensa habría que considerarse. Y misticismo también como un rol social. Se me ocurre, gracias. Sí, aunque si lo vemos desde Lacan, y si lo vemos que él retoma Bataille, es otra cosa, no sería un mecanismo de defensa, sino una forma de erotismo, ¿no? Y puede
pasar en distintos tipos de religiones, no necesariamente en la católica, como decía Germán, ¿no? Claro, aunque pensaba yo, bueno, cuando decías eso, que en la judía, al no contar la mujer para los grandes ritos y las grandes lecturas y todo eso, pues es poco probable que haya mujeres místicas, muchas, algunas sí ha de haber, claro, pero en general pues no se daba porque no tenían acceso a esa lectura, a esa teología, ¿no? Sí, es cierto, cierto. Bueno, Germán, nuevamente. Adelante, Germán. Nada más quería tocar otro aspecto también pues, de todos estos asuntos, y es cómo desde siempre, por lo que estaban diciendo al principio de las niñas que las llevaban a los conventos, los padres por hacer, diríamos, un acto ahí de su propia fe y no de la niña, la falta de vocación que había en la mayor parte de las monjas, la falta de vocación que había, y por lo que se daba muy frecuente el lesbianismo, ¿no? Que hay una conexión en eso, o sea, eran prácticamente prisioneras de ese tipo de vida, condicionadas a esa vida. Denis Diderot, el gran enciclopedista, tiene una obra que está publicada en Alfaguara, en una edición fabulosa, que se llama La Religiosa, y que justamente es una crítica. Diderot escribió esa novela basada en muchos casos reales, ¿no? De muchachas que pues no tenían ningún tipo de vocación y vivían prácticamente encerradas ahí en esos monasterios, y a veces perseguidas, y se salían por la misma familia, la autoridad religiosa, etcétera, y las regresaban al convento como una prisión, y algunas de ellas pues, salían y luego regresaban otra vez porque no tenían otra casa, no tenían otra forma de conocer la vida, ¿no? Entonces, eso también generaba una serie de pues desviaciones dentro de los mismos conventos. Claro. Nada más. Gracias. Es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, esto de la vocación, como que es todo un tema, ¿no? Yo creo que desde ese tiempo incluso, ¿no? Porque en Benedetta sí aparecía como convocada, ¿no? Como llamada, ¿no? En este sentido sí entraría dentro de esto místico, ¿no? Dentro de esa vocación a ser esposa de Cristo, ¿no? Pero yo supongo que muchas otras, pues ahora sí que ahí estaba el tema de la dote, ¿no? Que era, Claro. pues ahí me la cuidan y aparte me llevo un dinero, ¿no? Como una especie de venta, ¿no? Y bueno, si lo vemos todo esto en la actualidad, ¿no? Donde pues hay familias que muy religiosas o no, que llevan a sus hijos pues a las escuelas, ¿no? De los seminarios o a los conventos, ¿no? Donde pues pueden ser pues justamente eh, prestarse a todo tipo de abusos, ¿no? Por los sacerdotes pederastras, ¿no? Y en esta historia, Bartolomea es el ejemplo de la que no tiene ninguna fe. Ajá. Bartolomea, bueno, ahí come, no la golpean como la golpeaban en su casa, entonces pues funciona, crece, vive ahí, pero no tiene vocación alguna ni interés en averiguar más sobre eso. Sí, de hecho, yo creo que representa de alguna manera el engendro, ¿no? Del mal, porque desde cómo entra, ¿no? Desde su entrada. Sí. Ya a partir de ahí como que algo cambia en Benedetta, ¿no? Es la tentación, ¿no? Sí. La tentación ahí que es, pues sí, una mujer de fuera, ¿no? Del pueblo, ¿no? Que está expuesta a su sexualidad a todo, ¿no? Y que tiene muchas mañas, ¿no? Claro, y que viene de otro mundo, de otras costumbres, porque si al convento solo van niñas de familias poderosas con dinero, pues son familias educadas en ciertas reglas, en ciertas costumbres. Las del pueblo que no tienen acceso al convento, pues tienen otra forma de ver el mundo.
un Ujú, poco más naturista, un poco más salvaje, sin calificar la palabra salvaje, pero no son estas civilización en donde todo mundo se somete. ujú. Entonces veo la irrupción de Bartolomea como la irrupción del pueblo dentro del convento. Sí, de alguna manera ella también se cautiva, ¿no? ¿Sí? De ver a Benedetta, ¿no? Puede ser una mujer muy, muy, muy bonita, ¿no? Ujú. Este, y todas estas escenas que ponen también muy bien presentadas, ¿no? Donde se va despertando ahí el erotismo, ¿no? Entre ellas, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, Carla Montenegro, bienvenida, Carla. Gracias, Alberto. Gracias, Katy. Gracias todos. Bueno, a mí me pareció una película muy impactante. Yo, bueno, tengo una formación religiosa por mi familia, pero, o sea, nunca fui a la iglesia. Por un lado, mi familia, mi abuelita era muy religiosa, por otro lado, mi padrastro era un comecuras. O sea, es como una realidad latinoamericana. Y la película me pareció muy fuerte. El dildo de la Virgen me pareció muy impactante. Es una imagen que ya Katy nos aclaró que no está en el libro, pero me parece que es muy impactante y así como me impactó también en Amadeus, en la película de cuando Salieri avienta el crucifijo al fuego, porque está enojado con Dios que no le dio el talento que le dio a Mozart, ¿no? Ujú. O sea, son como imágenes muy fuertes, incluso cuando balearon al Papa, yo estaba como muy impactada, y eso que pues, no tengo esa formación. Entonces yo pensaba en este Verjoven, ¿qué onda? O sea, claro, no sabemos, porque pues lo que nos dijo Katy que fue algo, pero es muy poco, pero a mí me llama la atención por las películas que ha hecho. O sea, hace películas eróticas, luego hace películas de violencia y ciencia ficción, y luego cae en Benedetta y se mete a esta escuela a estudiar la imagen de Jesucristo como un guerrillero, como un hombre lleno de poder, como un rebelde, ¿no? Y entonces a mí se me hace interesante porque creo que pues el camino de este Verjoven tiene que ver con la misma sociedad occidental, o sea, por un lado la pornografía, por otro lado la violencia, por otro lado esta búsqueda de creencia, de misticismo, de creer en algo, ¿no? Y creo que por eso la película de Verhoeven tiene tanto éxito. A mí, la manera en que él relata su propia película, una mujer que está buscando poder, pues no me parece que sea justo. Creo que, porque no es lo que a mí me reflejó en la película. A mí me reflejó en la película una especie de desarrollo de una mística que ya está y que sí, que tiene brotes histéricos y todo, y que luego resulta que es una manipuladora. Lo vemos al final cuando ya le descubren el cristal con el que se hace los últimos estigmas, ¿no? Este, y cuando le dice, yo creo que el director nos está diciendo que todo es un engaño, o sea, sobre lo de la religión. No es necesariamente sobre la mística, sino sobre la religión, sobre los conventos, porque incluso cuando el nuncio muere y le dice ella, yo estuve en todos lados cuando morí, este, y él le dice, ¿dónde voy a estar? Y él le dice, vas a estar en el paraíso. Y él le contesta, no has parado de mentir, ¿no? O sea, a mí ella me parece como una personalidad bondadosa que va adquiriendo poderes y poder a través de su verdadera mística, ¿no? Y
y luego, bueno, pues también pensando un poco sobre, sobre la homosexualidad en los lugares de encierro, pues se sabe que en las cárceles toda la gente se vuelve homosexual, ¿no? O sea, pasas por una etapa de homosexualidad y luego ya al salir, pues te recuperas o más o menos, ¿no? Y bueno, esta doble moral del nuncio, que esta es una imagen buenísima que me hizo reír muchísimo, cuando lo va a ver la abadesa, o ex abadesa, y aparece esta sirvienta con unos pechos así, ¿no? Y todo así exuberante, llena, como le dice el nuncio, llena de vida, ¿no? Y ella se aprieta el pecho y sale la leche, ¿no? Y la cara de Charlotte Rampling es maravillosa, o sea, como de, ¿what? Entonces, bueno, me parece que tiene sus puntos también, pues es muy crítico, muy crítico. Me gustó mucho la película, me gustó, me gustó, las respuestas de ella, realmente muy creyente. Y creo que Bartolomea, yo dije, ¿no? ¿Para qué entró? ¿No? Si todo estaba tan linda y tan todo, ¿no? Pues no, creo que es una proyección y una necesidad de la propia Benedetta de explorar otra parte del mundo, ¿no? En fin, muchas gracias. Muy interesante película. Muchas gracias. Carla. Katy, ¿quieres agregar algo o comentar? No, creo que, digo, lo que dijo Carla es muy interesante, y tocó varios temas. Digo, el que menos nos hemos tocado es el de la pandemia, ¿no? Sí. Porque además la película la trata muy poco. La trata solo, bueno, como yo dije, como castigo. O sea, los malos, les da la peste, y el pueblo, el convento, que es una isla. Digo, obviamente la película no retrata la realidad, no retrata, o sea, ya para empezar, la autora del libro se basa en escritos y tiene que haber inventado la mayor parte de la historia. Entonces, no estamos hablando más que genéricamente de un convento X, en donde era lógico que hubiera personas como Benedetta, como Bartolomea y como la abadesa. O sea, siento importante verlo como simbólico más que como una historia real. Sí, sí, pero de todas maneras, yo creo que también pasaban esas cosas que ni nos enteramos, Claro. ¿no? Son historias que yo creo que, como dices, se van sumando y se representan en un lugar, ¿no? Con determinados personajes, ¿no? Pero sí, lo que nos muestra es esto que decía Carla, ¿no? Cómo la religión se relaciona en esta película con la rebelión, con lo sacrílego, ¿no? Lo provocador que puede ser para pues los que creen en la pura bondad, ¿no? Y podemos ver incluso en las últimas imágenes, ¿no? La misma abadesa, ¿no? Ya contagiada, que le da al otro el beso de la muerte, ¿no? Y que además de que lo de Benedetta, pues ella también tenía, supongo que sus prácticas ahí sexuales, o era boyerista porque tenía ahí el agujerito para ver lo que estaban haciendo. Me recordó a Hitchcock, ¿no? Está asomándose el personaje de Psicosis a ver qué está haciendo el hijo, ¿no? Todo este cuidado de la sexualidad, esta castidad, ¿no? Que a mí me parece muy interesante lo que decía Germán, ¿no? Como en la antigüedad, antes que entraran estos católicos castos, ¿no? Pues las prostitutas eran sagradas, ¿no? Como en el catolicismo se intenta
justamente cortar con eso, volver las castas como una forma de dominación, es como una forma de castración. Y entonces lo que aparece como símbolo, y eso es lo que me parece muy, muy interesante, lo que decía Carla, es ese símbolo, ese falo, que es la Virgen con pene, ¿no? Y es el retorno de la sexualidad, ¿no? El retorno tal vez de esas mismas prostitutas que estaban como sus ancestras, ¿no? De alguna manera. Y cómo regresa esa religión, esas costumbres que podrían llamarse paganas, retornan en el psiquismo de las monjas, ¿no? Claro. Como algo que queda ahí muy castigado, muy, muy reprimido, que es tal vez parte de lo humano y parte de lo sagrado, la sexualidad, ¿no? Ujú. Bueno, está Marisela Holguín. Sí. ¿Andas por ahí? Ahí Sí. estás, Marisela. Bueno, a mí me llamó mucho la atención de que Katy comentó que el director de Europa, como no podía filmar, se va a Estados Unidos, ¿no? Como el sueño americano de muchos. Y pues no existe tal y entonces se regresa, ¿no? Eso me llamó la atención. Después, esto de que, bueno, hay monjas que eran prostitutas. Y de hecho, cuando le están presentando a las monjas, le dicen, fulanita monja Sí. era prostituta, Sí. ¿no? Y está aquí en el convento. No sabemos cuándo llegó, a qué edad, ni nada. Y de hecho, también en alguna escena, una de ellas le dice a Benedetta, cuando yo era prostituta, tal cosa. Y también la abadesa tiene una hija, ¿no? Y no sabemos también qué pasa con el papá, cómo llegó ahí o qué pasa con... Pero la abadesa tiene una hija, entonces también vemos que además de que hay homosexualidad, pues hay prostitutas, monjas y la misma abadesa ya no es casta, ¿no? Yo creo que Benedetta es una mujer muy inteligente, sí creo que es manipuladora. Y, por ejemplo, en de la pandemia de la peste, cuando está lavándole los pies al obispo o al nuncio Anuncio. le ve un animalito, ¿no? Sí. Y que tiene sangre. Una Entonces, ahí ella dice, ya está contagiado, ¿no? Pero como que muestra que él trae la muerte porque es como enviado del diablo o algo así. Entonces manipula. O sea, ella ya sabe que el bichito o por traer el bichito con sangre, ya está contagiado. Y les dice a todos que es como castigo del diablo o algo así, que ellos traen como que ellos están castigados, ¿no? Como esta cosa divina. Entonces, ella hace esas relaciones con o sea, algo de, ¿cómo lo explico? Vaya, sabiendo que ya están contagiados, pero lo adjudica o les hace creer a los otros que es como por castigo, ¿no? Que ellos traen el mal. Ujú. Y bueno, ese es mi comentario, ¿no? Ok, muchas gracias, Marisela. Pues Gracias. nombras nombras muy bonito el bichito. Sí. Era horrorosa esa pulga que tenía Pero horrible. chupándole la sangre. Katy, ¿quieres decir algo sobre esto? No. A mí la película en algún momento me recordó, ahora que Germán Ortega, pues él comentó alguna vez de Camerón. Me parecía como uno de esos cuentos de Camerón, ¿no? Sí. Uno de tantos, ¿no? Donde dentro de la pandemia pasaban un montón de cosas relacionadas con el erotismo y con la muerte y de alguna manera con la locura y la corrupción, ¿no? Que son las cosas que pasan también cuando están las pandemias, ¿no? Y el aislamiento, ¿no? El aislamiento, claro. Ajá. Ahorita estamos viendo, ¿no? Los efectos, ¿no? Las secuelas, tanto físicas como psicológicas, ¿no? En la gente que algunos de verdad se quedaron los 2 años adentro, ¿no? Y están saliendo así como perritos asustados, ¿no? Sí. No vea todavía algunos viejitos por aquí en Coyoacán con triple cubrebocas y además una careta, ¿no? Ya animándose a salir.
pero sí los ve uno así titubeando, ¿no? Donde aparece el bichito ahí todavía en el miedo humano que traemos todavía, ¿no? Que nos ha dejado como secuela el encierro, ¿no? Exacto, Así. exacto. Creo que ¿Quién más se anima a comentar? A ver, yo estaba pensando la importancia de la religión, que también lo comentamos en la película pasada, la importancia de la religión en la vida de las comunidades en el siglo XVII y en el siglo XXI todavía, ¿no? Y esta cuestión de la castidad que tú mencionas, que me parece muy importante, yo me he preguntado, ¿por qué las mujeres se meten al convento? ¿Por qué ellas se quieren encerrar? ¿Qué está pasando afuera? ¿Y qué es el afuera? El afuera son las familias, la violencia en la pareja, y ahí vemos la pareja de Benedetta se mete al convento por la violencia del padre, ni siquiera es de la pareja, es del padre que seguramente la hace pareja, ¿no? Y sí creo que hay mucho todavía que investigar. Germán nos ha dado muy buenas referencias para continuar con el tema, pero creo que hay mucho que investigar de por qué las mujeres se encerraban. Y bueno, yo que vengo de una sociedad franquista y que me tocó la educación de las monjas y después de estar en colegios en la secundaria y ya en el bachillerato ya no, pero la secundaria fue toda con niñas. O sea, sí me tocaba ser de esas niñas que veían entre rejas a los niños afuera, ¿no? Ahí hay algo también de la feminidad y de esta educación distinta hacia las mujeres para preservarlas del erotismo. Y yo vuelvo a decir otra vez cómo la histeria, en la histeria, las mujeres cancelan el placer frente a una moral que es muy punitiva para las mujeres en el sentido de un placer erótico. Yo no sé, en esa época se habla del lesbianismo como algo que se reconocía. Sin embargo, hay uno de los ministros de la Iglesia que cuando están mencionando que se ha visto a que las mujeres se están estimulando primero una y luego la otra, hay uno de ellos que dicen sexualidad como hombres, no entre mujeres. O sea, no entre mujeres. Ahí parecería que hay una cierta incredulidad en que las mujeres pueden entre ellas tener también placer erótico. Creo que hay que seguir investigando. Mi pregunta es, ¿qué pasaba en el afuera? Que las mujeres preferían estar, muchas mujeres preferían estar ahí adentro. Y bueno, sabemos y han encontrado en varios conventos de Puebla hasta bebés incrustados en las paredes porque las monjas se embarazaban y tenían que esconder las familias estos fracasos familiares de chicas jóvenes embarazadas, donde todavía ahí la moral religiosa está jodiendo, ¿no? Perdón por la expresión, pero está todo el tiempo influenciando en una libertad sexual de las mujeres, ¿no? Yo creo que aquí el director se atreve, y sí es muy transgresora la película, y sobre todo con esta virgen que efectivamente hace de falo, se atreve a hablar de esta
la hipocresía de la iglesia, ¿no? Creo que está todo el tiempo denunciando la hipocresía de la iglesia. O sea, cómo en un lugar institucional que representa a la institución se dan las mismas cosas que se dan en la vida, pues, el poder también entre mujeres nos plantea cómo entre unas y otras hay envidia, están los mismos ingredientes entre mujeres que puede también haber entre hombres. Cómo la violencia puede ser estructural, pero cómo la institución es hipócrita. Y creo que esto es una fuerte denuncia a la institución, ¿no? Creo que por ahí intenté hacer vínculos, pero hay Muchas gracias, María. Gracias. Además te llamas María. Sí, como mi madre, como mi abuela y como la Virgen. Sí, por eso digo, Katy, ¿quieres comentar algo? Sí, o sea, unirlo un poco con lo que dije antes, porque es ese microcosmos el que es simbólico de lo que pasa afuera. O sea, si encierras a la gente, se vuelve más intenso todo, más evidente, pero al mismo tiempo están reflejando lo mismo que está pasando afuera. O sea, la falsedad de los que tienen reglas, sean los de la iglesia o los del gobierno, está la falta de opciones para la mujer, ya sea rica o pobre, no tiene opciones, bueno, especialmente en aquella época. Y ir al convento no era vocación, era una salida. Si no te tocaba ser la que iban a casar con el príncipe guapo y heredero, que era la mayoría de los hijos de las mujeres, pues no les iba a tocar eso, ¿no? Entonces quizás les convenía más irse al convento pensando que ahí pues podrían encontrarse con un hombre y tener relaciones o con una mujer, en fin, lo que ellas desearan, porque allá dentro del convento todo quedaba más en privado, ¿no? No era como afuera en la ciudad donde el escándalo de la familia arruinaba a la familia. Aquí en el convento, pues, como mencionaron, pues, bebés enterrados ahí, pues nadie volvió a hablar de eso, ¿no? Y si eran lesbianas, pues tampoco importaba porque ya vimos que era algo bastante frecuente. Entonces creo que ese microcosmos que retrata Verhoeven es muy interesante y denuncia el mundo actual en el que vivimos, no solo el del siglo XVII, claro está. Sí, sí, y tenemos esas secuelas, ¿no? Del siglo XVII. Sí. Los conventos, las escuelas de monjas o de curas, ¿no? Donde los niños entran a estudiar también puros hombres, ¿no? Sí. Vemos todo este castigo a la sexualidad, ¿no? La sexualidad es vista como pecado, ¿no? Como algo que no puede ejercerse, ni pensarse, ni desearse. Son esposas de Cristo, ¿no? Los hombres también, bueno, el mismo Buñuel, ¿no? Que estuvo toda su infancia y adolescencia en colegios de curas, pues él dice que era una represión terrible, ¿no? Sobre la sexualidad, que lo marcó, ¿no? Que lo volvió alguien, pues, muy transgresor, por otro lado, ¿no? Lo impulsó a la transgresión, así como Benedetta. Pero como de alguna manera esta institución religiosa, pues viene a ser como la continuidad de otros poderes, ¿no? Incluyéndole la familia, donde lo que podemos ver es dentro de estas instituciones es una reproducción de una cosa endogámica, ¿no? Es decir, la sexualidad está prohibida pero afuera, se ejerce. Con el otro sexo queda prohibida como algo satanizado y al mismo tiempo, pues como si sucede, aquello que se prohíbe enardece el deseo, ¿no?
si hay, la transgresión viene a partir de la prohibición del deseo, ¿no? Entonces, pues Claro. sí, lo que vemos es esa cosa endogámica, ¿no? Que puede provocar estos ataques histéricos que ya también hablaba Araceli, ¿no? Bueno, Claro. está Jorge, hay varios Jorges, pero creo que es Jorge Ávila. Ávila. Adelante, Jorge. Hola. Hola. Sí, muy interesantes comentarios. Yo me quedé pensando al ver esta película, me gustó mucho la película, está muy bien hecha, la fotografía es espléndida y a raíz de esa fotografía, de los claros oscuros que se manejan muy sutiles, muy bien manejados, pues te proyecta a la época, obviamente, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, yo me quedé pensando en el tratamiento de la época y de la situación en el siglo XVII. No tengo muchos datos, pero yo me imagino que la sexualidad en el siglo XVII ha de haber sido muy estrecha, muy oculta, especialmente en el ámbito religioso. Digo, a lo mejor estoy pensando en la moral victoriana y en el siglo XVII era de otra manera, ¿no? No lo sé, es pregunta justamente, ¿no? Entonces, esta forma de manejar, de mostrar la sexualidad, el lesbianismo, pues, digo, es muy atractivo, pero se me hizo muy moderno. O sea, las dos monjas son unas heroínas lésbicas del siglo XXI, sin duda. Tienen una gran libertad, no se limitan a nada, no tienen ningún prejuicio. Bueno, en fin, como película, pues comercialmente funciona, ¿no? Y es muy, pero en fin, no sé cómo era la moral y la sexualidad en esa época. Los Borgia, pues eran es antes, ¿no? Es antes del siglo XVI, no sé, confundo un poco las 15. Pues eran muy libertinos, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero en un convento, pues no lo sé. Yo hubiera esperado digo, sí, con rigor histórico, pues una relación lésbica, vestidas, por ejemplo, ¿no? Con muy poca libertad, ¿no? Pero en fin, funciona espléndidamente para la película, se vuelve bastante comercial, ¿no? Muy buena película, me gustó mucho, y a mí también me recordó a Bernini, desde la primera escena erótica, yo dije, Santa Teresa en la transmutación, que está vestida, obviamente, ¿no? En la escultura. Tiene otras esculturas Bernini que son mucho más liberales, mucho más explícitas en los desnudos, que son maravillosas. Pero bueno, en fin, es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Sí. Pues de nuevo. O sea, de nuevo es ese universo del convento inventado por Verhoeven, para contar lo que a él le interesaba contar. No le interesaba contar exactamente cómo vivían día a día las monjas. Eso le toca más a la autora del libro, me supongo, que se interesó más en ese tema, de cómo vivían. Pero a él lo que le interesaba era hablar de estas guerreras que le interesan, como la de la película Él, la mujer que busca al que la violó para hacerlo pagar su ofensa, o instinto, Basic Instinct, la mujer que va a dominar al hombre
sin que él se dé cuenta de cómo sucede todo eso. Pero en fin, creo que al director le interesa mucho representar a esta mujer del siglo XX-XXI en cualquier época en que la ubique según la historia que le llama. Pero básicamente está hablando de la mujer actual. Sí, sí, yo creo que esos trucos, ¿no? Pues son los que ayudan a que la película sea un éxito, no hay ese rigor, ¿no? Claro. Yo creo que sería para un público mucho más reducido si fuera más rigorista, quién sabe. Nos faltó hoy Victoria y Julián, que ellos pues son los historiadores, a ver si la próxima semana pueden agregar algo para complementar todas estas dudas que se despertaron hoy. Pero pues yo creo que la sexualidad en esos siglos existían esos grandes contrastes, ¿no? Por un lado los libertinos, ¿no? Que pues nos hacen recordar al Marqués de Sade y todas sus propuestas para la sexualidad, unas pues muy relacionadas al sadismo, ¿no? Pero también lo otro era la represión sexual a rajatabla, ¿no? En la época victoriana y antes incluso, estaba, la gente no, para leer los libros, tenían prohibido incluso leer libros de anatomía. Era para un público médico especializado, ¿no? Porque justamente todo eso exaltaba la sexualidad, ¿no? Como si callando fuera a quedar totalmente reprimida, ¿no? Y en esta, ahora que hablabas de la escultura de Bernini, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Verla en toda su totalidad, porque a veces nos muestran como fragmentos, pero justamente vemos esos rayos, ¿no? Divinos, es como está representada la idea de Dios, que la penetran a ella, ¿no? Literalmente hay partes donde en las manos creo que le están entrando los rayos, que me hizo pensar en la semana pasada en Agustín, ¿no? Donde el Charcot le atravesaba un alambre, una aguja a través del brazo, que también representa una penetración, ¿no? Entonces, sí es como para pensar esto, incluso hasta disertarlo con las propuestas místicas de Bataille, porque ahí hay algo que toca el cuerpo, ¿no? Que lo atraviesa, y es, pues Dios, ¿no? El que está ahí penetrando, cuando menos en esa representación de la escultura, ¿no? Claro. En fin, son temas muy apasionantes. Bueno, tenemos un comentario más de Patricia Camargo. Adelante, Patricia. Yo quería comentar 2 puntos. Uno, el papel de la Inquisición, de la Santa Inquisición, como lo conocemos, y el hecho de que después de ser torturada Bernarda y sale con Benedetta, pues al parecer me da la impresión de que queda ella como en la consigna de encontrar si realmente está mintiendo Benedetta o si realmente es una manifestación de Dios lo que se da en su cuerpo y en toda esta manifestación divina. También se le adjudica a Bernarda todo el maltrato, el rango que tiene en relación con Benedetta. Si bien entra por ella al convento, también la maltrata mucho. El maltrato que recibe por parte de ella es muy significativo. Y yo recuerdo en algún momento haber revisado que también en los conventos había como linajes y no todas estaban en el mismo tenor, no recibían el mismo trato. Y Bernarda es muy maltratada por Benedetta y
pues considerada prácticamente su sirvienta o parte de su servidumbre, ¿no? Y por eso pues tiene la concesión de estar a cargo de ella en sus alucinaciones y de poderla atender en los momentos en que lo requiere durante la noche. Por eso les dan esa habitación aparte, ¿no? Se me hace muy, muy parte de esa hipocresía de la religión, ¿no? Y ese no tratar a todos en las mismas condiciones, sino dar preferencias muy marcadas entre unos y otros de los que están en el convento. Incluso a la hija de la abadesa primera, pues todas la señalan como la hija de la superiora, ¿no? Y también tiene un trato especial, y pues que la lleva incluso al suicidio, ¿no? A aventarse de la parte más alta del convento, que también la fotografía es impresionantemente bella y la música también tiene mucho que ver en toda la historia que se va narrando. Pues sería todo mi comentario. Muchas gracias, Patricia, por tu comentario. Katy, ¿quisieras decir algo sobre esto? ¿Te hizo pensar algo? Bueno, lo que pasa es que me hizo pensar que en México, en los conventos, las hijas de los ricos potentados que iban a dar al convento tenían sirvientas, que eran las que les cocinaban, les lavaban la ropa y todo. O sea, y me imagino que ese era un reflejo de lo que pasaba en Europa, no lo sé. Pero sí, había clases en los conventos, o sea, era la vida igual de afuera, vivida en un infierno, quizás por ser infierno chiquito, ¿no? Pero era el mundo de las clases, de las mentiras, de la hipocresía. Bueno, eso es lo que muestra Verhoeven. Obviamente, alguien muy religioso no estará de acuerdo con esta visión. Uh-huh. Pero sí, el personaje, la película está, por otro lado, muy armada, muy bien manejada en cuanto a la psicología del personaje, ¿no? Porque de repente nos está situando en un sueño, de repente en algo que parece que es una visión, ¿no? Y sale de eso, o una alucinación, ¿no? Que parecería que podríamos también por ahí encontrar como una diferencia entre lo que es estas visiones místicas, ¿no? Que tienen que ver con el encuentro, con la unión, ¿no? Claro. De lo que es la alucinación, que parecería que tendría que ver más bien con la tentación, ¿no? Con aquello que perturba, ¿no? Con aquello que rompe, invita a la ruptura del lazo social, ¿no? Que implica el perder la fe, ¿no? La tentación de la carne, ¿no? Me acuerdo de esta gran película que la van a volver a pasar en la Cineteca Nacional, ya me dijo Nelson Carro, porque van a repetir el ciclo aquel que quedó interrumpido cuando llegó la pandemia de Scorsese. Qué padre. El 20 de marzo, cuando ya nos dijeron, ya tienen que meterse a su convento, justo pasaban la última tentación de Cristo, ¿no? Los que ¿no? Es la primera vez que se iba a pasar en pantalla grande esa película. Yo la pasé en el Museo Trotsky. Fue toda una experiencia muy interesante que algún día les contaré con detalle, porque además era en una Semana Santa y en el marco de una exposición de los santos de Iztapalapa ahí mismo. Y entonces, pero esa última escena, ¿no? Donde Cristo está ya agonizando y ahí se le presenta el diablo como una tentación, ¿no? Planteando que no es necesario que se sacrifique, ¿no? Entonces sí, creo que en el personaje se presentan ambas situaciones, ¿no? Lo místico y toda la parte transgresiva hacia un orden represor, ¿no? Que es lo que ya habíamos hablado previamente.
pues está una participación de María de Vilis. Por favor, breve. De Belis, buenas noches. Buenas noches. Muy interesante, muchísimas gracias. Me encantó la película, se me hizo muy profunda y sus comentarios muy acertados. Mi comentario final, bueno, si no hay otros después del mío, es que me llamó la atención ahora que se hablaba que las personas, las novicias que tenían dinero, tenían su sirvienta, porque el padre de Benedetta pues le regaló a Bartolomea cuando pagó por ella, ¿no? Entonces fue un regalo. Entonces es como si le regala una sirvienta, aparte de que es un objeto y que ese objeto se convierte en el objeto de deseo de Benedetta. Es todo, muchas gracias. Felicitos a todos. Bueno, gracias por comentar. Katy, pues sí, vamos a terminar. Si quieres ir concluyendo para ya terminar. Antes, bueno, les voy a dar, bueno, si quieres cierra y después hago mi anuncio parroquial. Okay. Muy bien, pues yo nada más, bueno, agradecerle su atención a todos, sus comentarios y volver a ver joven, alejarme un poco de la historia misma, sino del realizador, de este realizador que ya está filmando sus últimas películas, a lo mejor la que quiere hacer pronto, quién sabe si la vaya a hacer, y mucho menos la que quiere hacer sobre la vida de Jesús de Nazaret, pero todavía está lleno de energía y tratando de hablar de su mundo interior. Y quería yo nada más agregar una cosa. El ser holandés lleva una carga especial. O sea, cada país tiene sus broncas. Pero los holandeses fueron un país colonialista, chiquito comparado con Francia o con España, pero también fueron colonialistas, fueron muy duros, fueron muy hipócritas. Y creo que él es el producto de todo ese menjurje y él lo quiere sacar en sus películas y por eso trata diferentes géneros. Si nos olvidamos de las que filmó en Estados Unidos, que donde ganó mucho dinero, pero no las escogió él, sino las europeas, él por pedacitos nos está hablando de la sociedad que lo rodea y de la que es heredero, no solo la actual. Y creo que es importante con los directores también ver el contexto histórico en el que viven, sin prejuzgar demasiado. Quizás ahorita yo prejuzgué mucho, porque no sé su historia familiar. Es nada más ubicarlo como un holandés, heredero de guerras, heredero de división de clases, heredero de luchas religiosas muy duras. O sea, todo eso es Verhoeven y todo eso nos lo quiso contar en Benedetta. Nada más, muchas gracias por su atención. Gracias, Katy. Bueno, sí, creo que Holanda también fue conquistada, ¿no? De un tiempo por los españoles, si no me equivoco. También, bueno. Hay una película muy interesante, justo la tengo aquí, porque la estaba viendo ahorita. Se llama El Molino y la Cruz, y sale también Charlotte Rampling, justamente, y donde habla justamente de ese dominio español en Holanda, y hay toda una representación ahí de la crucifixión. Es muy interesante porque
va analizando las imágenes, casi es una especie de documental de la crucifixión y todo su significado ahí místico. No sé qué tanto Verdofen también tomó cosas de ahí. Sí, pues ojalá y siga filmando, que nos dure como Oliveira, que siga sacando batería, yo creo que la tiene. Tiene, por el momento la tiene. Por eso quise enseñarles su foto para que vieran que es un hombre fuerte. Y que esperamos más cosas de él. Sí, pues muchas gracias entonces a Katy por sus comentarios, por participar con nosotros ya después de tantos años en Encantada. Cineclub. Ya la volveremos a ver en el Cineclub presencial, que esperemos ya principios de enero retornar. Mayo. Principios de mayo. Perdón. Ya estoy haciendo el programa y nos quedan todavía 2 películas. Una que se llama La Rue de la Humanité, como Calle de la Humanidad, en número 8. Es una comedia francesa que tiene que ver con el COVID, los vecinos, cómo se comportan entre ellos durante la época de los momentos de que se dio pues de que nadie podía salir, el confinamiento, y es muy interesante película. Y la última, pues está invitado Germán Ortega a comentar Maidán, que pues yo creo que es una película que nos puede servir como puente para el próximo ciclo, que va a ser sobre el tema de la guerra y las secuelas y las consecuencias psíquicas en el ser humano, que es lo que estamos ahorita pues esperando que no sea tan grave como parece que puede ser, ¿no? Las pandemias, que no es raro que vayan acompañadas de la guerra, ¿no? Se sale de una y se entra en otra. Pues les agradezco mucho a todos, a Katy por su exposición y a todos ustedes que han participado y los que también nos escuchan amablemente. Pues vayan avisando a sus amigos que vamos a regresar pronto ya acá a Coyoacán, y vamos a tratar de que pueda ser híbrido para que todas las gentes que están lejos en otros lados y si quieren puedan seguir participando y acompañándonos en este Cineclub. Pues gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por todo.